Series y transformadas de Fourier. En este video vamos a hablar sobre las series y transformadas de Fourier presentado por Martínez Adriana, Toledo Vanessa y un servidor Martínez Ana Karen, del Tecnológico de Estudios Superiores Iztapaluca. La transformada de Fourier se dividen en señales, en continuas y discretas. Las continuas se dividen de periódicas a periódicas y las discretas de periódicas a periódicas. En esta sección vamos a mostrarles de cada una de su definición sobre ellas. En este video presentamos la serie de Fourier, una herramienta principal para analizar señales periódicas. En este caso, tomaremos 3 puntos importantes. El análisis de Fourier conduce al espectro de frecuencia de una señal en tiempo continuo. Esto nos quiere decir que el espectro de frecuencia muestra los diversos componentes sinusoidales que componen a la señal. En segundo plano, tomaremos un análisis de Fourier que convierte el dominio del tiempo de señales en una representación de dominio de frecuencia. Las representaciones son convenientes para analizar, sintetizar y procesar. Y en tercer lugar tenemos el dominio de la frecuencia, los sistemas lineales que describen mediante álgebra lineal. Las series de Fourier pueden ser representadas de 3 formas: en seno, coseno, amplitud, fase y el exponencial complejo. Una señal periódica es una de las que se repite a sí misma cada t segundos. En otras palabras, una señal en tiempo continuo x de t satisface la siguiente ecuación, donde x de t es igual a x de t más nt, donde n es un entero y t mayúscula es el periodo fundamental de x de t. Cualquier función periódica puede ser expresada como una serie infinita consistiendo de senos y cosenos. Esto es como x de t puede ser representada como a continuación se muestra. X de t igual a sub 0 más a sub 1 coseno de w0 de t más b1 el seno de w por t más a2 por el coseno de 2wt más b2 por el seno de 2wt. Esto puede ser escrito como x de t igual a sub 0 sobre dc más la sumatoria de 1 a infinito de an por el coseno de n por wt más bn por el seno de n por wt, donde w sub 0 es igual a 2pi sobre t. En esta sección hablaremos sobre las propiedades de Fourier, la linealidad, el desplazamiento en el tiempo y el escalamiento en el tiempo. Les daré una breve introducción. En algunas aplicaciones físicas, el uso de funciones periódicas llevaba a una representación de estas funciones en series de Fourier. Las funciones que no poseen periodo o son aperiódicas se representan mediante la integral de Fourier o una transformada de Fourier. Las funciones aperiódicas también aparecen con bastante frecuencia en aplicaciones físicas. A continuación, les daré una breve explicación de cada una de ellas. La linealidad. Cualquier combinación de dos señales de periodo t tendrá también el periodo t, y la relación entre sus coeficientes será. Como podrán observar a continuación, el desplazamiento en el tiempo. Una señal periódica mantiene su periodo al desplazarse en el tiempo, como podemos observar en la figura. Nótese que el valor absoluto de cada coeficiente no varía. En el tiempo. Como se muestra en la figura 1, esto puede cambiar la frecuencia fundamental de la señal, es decir, x por k de t, la diferencia de f de c, por alfa de k, por exponencial de k. Existen diferentes aplicaciones. El análisis de Fourier encuentra aplicaciones en ingeniería de análisis de circuitos, filtrado y amplitud, modulación, rectificación y distorsión armónica y transmisión de la señal a través de un sistema lineal. Pero en este caso solo vamos a considerar 3 aplicaciones simples: análisis de circuito, analizadores de espectro y filtros. A continuación,
En la figura 2 se mostrará un ejemplo en MATLAB. Existe una estrecha conexión entre la definición de series de Fourier y la transformada de Fourier para las funciones x de t, que son 0 fuera de un intervalo. Supongamos que t es lo suficientemente grande para que el intervalo menos t sobre 2, t sobre 2 contenga el intervalo en el que x no es idénticamente 0. Recuerde que si x de t es una función periódica con periodo t, entonces podemos expandirlo en una serie compleja de Fourier, siendo esta x de t igual a la sumatoria de menos infinito a infinito c sub n por la exponencial de jw por n por t, donde cn van a ser las constantes, igual a 1 sobre t por la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x de t por la exponencial de menos jn w sub 0 t de t de t. El espacio entre armónicos adyacentes es la delta de w igual a n más 1 por w sub 0 menos n w sub 0 igual a w sub 0, siendo w sub 0 igual a 2 por pi sobre t. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1 y poniendo 1 sobre t igual a w sub 0 sobre 2pi, nosotros obtenemos las siguientes ecuaciones. Reemplazando a n por w sub 0 por una frecuencia general, w, nosotros obtenemos la integral doble, como a continuación se representa, siendo esta la transformada de Fourier en tiempo continuo. A continuación se va a demostrar la transformada de Fourier inversa, donde f es la transformada de Fourier. Nosotros podemos reescribir la última ecuación en términos de x de w y obtener la transformada de Fourier inversa como x de t igual a f de x de w igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de x de w por la exponencial de jwt por la diferencial de w. En esta sección hablaremos sobre las propiedades no aperiódicas. Se resume de la siguiente manera. Estas propiedades tienen importantes interpretaciones y significados en el contexto de señales y procesamiento de señales. Las propiedades de la transformada de Fourier sobre que operan en el dominio del tiempo se describen en la frecuencia. Muchas propiedades como la linealidad, el escalamiento en el tiempo, el desplazamiento de la frecuencia, la diferenciación e integración, la dualidad, se tratan de la siguiente manera. La transformada de Fourier es una transformación lineal, es decir, supongamos que tenemos dos funciones, x de 1 de t y x de 2 de t, con la transformada de Fourier dada por x de 1 de w y x de 2 de w, respectivamente. Luego la transformada de Fourier de x de 1 de t y x de 2 de t se puede encontrar fácilmente como esto va a ser igual a f por a sub 1 x sub 1 por t más a sub 2 x sub 2 por t. Esto va a ser igual a sub 1 x sub 1 por w más a sub 2 x sub 2 por w, donde a sub 1 y a sub 2 son constantes y son números reales o complejos. La ecuación anterior puede mostrarse fácilmente como verdadera utilizando la definición de la transformada de Fourier. Esto se puede extender a una combinación lineal de número arbitrario de señales. Escalamiento en el tiempo. La propiedad de la escala de la transformación de Fourier es la siguiente, donde fw es igual a x por t, que son reales y constantes. Entonces, el resultado de una nueva frecuencia de w entre a, como se puede observar en la figura 1, se puede encontrar usando la definición. Por lo tanto, podemos ver que para el caso general del escalamiento con un número real, obtenemos la ecuación de la figura 1. La propiedad del escalamiento a veces también se denomina la propiedad de dispersión recíproca. Desplazamiento en el tiempo. Otra propiedad simple de la transformada de Fourier
es el cambio del tiempo, donde x de w es igual a f por x por t. Es una constante, entonces, si la función original de x de t se desplaza en el tiempo en una cantidad constante, debe tener la misma magnitud del espectro de x de w, es decir, un retraso no causa que el contenido de la frecuencia de x de w cambie en absoluto, dado que la exponencial compleja siempre tiene una magnitud de 1. Vemos que el retardo del tiempo altera la fase de x de w, pero no su magnitud por definición. Desplazamiento en frecuencia. Esta propiedad forma una base para cada transmisor de radio y de TV. Esta propiedad establece que si x de w es igual a f por x de t, es una constante. Entonces, tenga en cuenta que esta es una doble de la propiedad de desplazamiento en tiempo. La ecuación anterior significa que un cambio en el dominio de la frecuencia es equivalente a un cambio de la fase del dominio del tiempo por definición. Diferencia en el tiempo. Entonces la transformada de Fourier de la derivada de x de t, como se muestra en la figura 1, esto indica que la transformación de la derivada de x de t se obtiene multiplicando su transformación de x de w por j de w por definición, tomando la derivada de ambos lados con respecto a w de t, la enésima derivada de la ecuación, como se observa en la figura 1. Integración en el tiempo. Luego que la integración de la función de x de w igual a f por x de t, la integración de x de t en el dominio del tiempo conduce a la división de x de w por jw más un término aditivo. Para tener en cuenta la posibilidad del componente que pueda aparecer en la integral de x de t, si reemplazamos w por 0 en la ecuación, lo que indica que el componente es 0 cuando la integral de x de t en todo el tiempo desaparece. Dualidad. Entre los dominios del tiempo y la frecuencia, esta propiedad importante de la transformada de Fourier se relaciona con el hecho de que la ecuación del análisis y síntesis parece casi idéntica excepto por un factor de 1 entre 2pi y la diferencia de un signo menos en el exponencial en integral. La propiedad de la dualidad se establece que si x de w es la transformada de Fourier de x de t, entonces la transformada de Fourier es x de t es 2pi por menos w. Es decir, esto expresa el hecho de que los pares de transformada de Fourier son simétricos. Para derivar la propiedad de la ecuación, como se observa en la figura 1, sustituyendo t por menos t. Las aplicaciones en la transformada de Fourier en comparación de la serie de Fourier se usa ampliamente una gran variedad de campos tales como óptica, espectroscopía, acústica, informática e ingeniería eléctrica. En ingeniería electrónica se aplican el análisis de circuitos, sistemas de comunicaciones y señal de tratamiento. Aquí consideramos tres áreas de aplicación: análisis de circuito, amplitud de modulación y muestreo. En el tema anterior, nosotros definimos la transformada de Fourier de una señal en tiempo continuo x de t como x de w igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t por la exponencial de menos jwt de t. Nosotros reemplazamos la integral con la sumatoria para así obtener la transformada de Fourier en tiempo discreto de x de n como x de omega igual a la sumatoria de menos infinito a infinito de x de n por la exponencial de menos j omega n, donde hemos usado la mayúscula omega como la variable de frecuencia para distinguir los casos de tiempo continuo y discreto. X de omega se conoce como el espectro de Fourier de x de n. Si nosotros introducimos omega más 2pi en la ecuación 2, nosotros podemos encontrar que x de omega más 2pi es igual a x de omega en el intervalo de menos infinito a infinito.
dado que e exponencial de menos j por 2pi es igual a 1. Esto demuestra que x de Esto demuestra que la x de omega es periódica. Para esta razón, x de omega puede ser expandida en una serie de Fourier. Si nosotros multiplicamos ambos lados de la ecuación 2 por exponencial de j omega por m de omega e integrar, nosotros obtendremos la siguiente ecuación. Pero nosotros conocemos que la integral de una señal sinusoidal es 0 cuando es integrada sobre un periodo, como a continuación se demuestra. Así obtendremos la ecuación final, que es x de n igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos pi a pi de x de omega por la exponencial de j omega n de omega, la cual esta es la transformada inversa de Fourier en el tiempo discreto. Consideremos algunas aplicaciones de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Específicamente, consideramos el teléfono de tono táctil y la técnica de ventanas. Se pretende que este video les sirva para su retroalimentación. Por su atención, gracias.